Bienvenido, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo resolver un triángulo oblicuángulo usando la ley de los senos. Comencemos. Bien, para poder resolver triángulos oblicuángulos usamos una ley llamada ley de los senos, la cual se expresa mediante la siguiente igualdad. A es a seno de A, como B es a seno de B, y como C es a seno de C. Bien, en esta igualdad se están relacionando un lado con un ángulo. Veamos el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo oblicuángulo. Recordemos que un triángulo oblicuángulo pues es aquel que no tiene ángulos de 90 grados. Ningún ángulo mide 90 grados. Es decir, pueden ser ángulos agudos, lo cual significa tener ángulos con un valor menor de 90 grados. O bien pueden ser obtusos, lo cual significa tener un ángulo mayor de 90 grados, pero al mismo tiempo menor de 180 grados. Bien, aquí tenemos un triángulo oblicuángulo. Es importante pues comentar que a todos los triángulos se les debe de asignar una letra en cada uno de los ángulos y de igual manera una letra en cada uno de los lados. El orden en que se asigne la letra para los ángulos es indiferente. Bien, veamos. En este triángulo le hemos asignado al ángulo que tenemos en la parte superior la letra A. A este ángulo le hemos asignado la letra B y a este ángulo se le ha asignado la letra C. Por lo tanto, tenemos ángulo A, ángulo B y ángulo C. De igual manera, a cada lado le debemos de anotar, le debemos de asignar una letra minúscula, pero para ello debemos de considerar lo siguiente. Si este es el ángulo A, el lado que se encuentra enfrente de él, si es el ángulo A, el lado que se encuentra enfrente del ángulo A, todo este lado deberá de llevar la letra A minúscula. De igual manera, si este es el ángulo B, el lado que se encuentra enfrente del ángulo B, este lado se encuentra enfrente del ángulo B, deberá de llevar la letra B minúscula. Y por último, si este es el ángulo C, el lado que se encuentra enfrente de él o el lado más alejado al ángulo, pues deberá de llevar la letra C. Bien, esto es importante porque esto es lo que nos marca o lo que nos indica la ley de los senos. Veamos que aquí se está manteniendo una relación entre el lado A con el ángulo A. Y de igual manera, estamos manejando aquí una relación entre el lado B y el ángulo B. Y por último, pues lo mismo, una relación entre el lado C y el ángulo C. Esta regla o esta ley que se compone de tres parejas, la pareja A, la pareja B y la pareja C, es la que nos va a permitir encontrar la solución de un triángulo de tipo oblicuángulo. Bien, vamos a ver enseguida el caso número 1. El caso número 1 es cuando se conocen dos lados del triángulo y un ángulo. Y vuelvo a repetir, cuando conocemos dos lados y un ángulo. Veamos un ejemplo para poder ver cuál es el uso de la ley o de la fórmula de los senos. Veamos. Bien, vamos a solucionar el siguiente triángulo oblicuángulo aplicando pues la ley de los senos.
Y en este triángulo se conocen los siguientes datos. Conocemos el lado A con un valor de 64, el lado B tiene una medida de 25 centímetros y el ángulo A una abertura de 142 grados. Hay que recordar que siempre que vamos a solucionar o a resolver un triángulo, siempre partimos de 3 datos conocidos y con ellos vamos a encontrar los otros 3 datos desconocidos. Acuérdate que todos los triángulos poseen 3 lados y 3 ángulos, lo cual pues dan un total de 6 elementos que se deben de conocer del triángulo. Bien, vamos entonces a tener el siguiente triángulo oblicuángulo. En este triángulo conocemos el lado A, todo este lado tiene una medida de 64 centímetros. Al mismo tiempo conocemos el lado B, todo este lado, que tiene una medida de 25 centímetros. Y conocemos el ángulo A, este ángulo, que tiene una abertura de 142 grados. Por lo tanto, pues estamos teniendo 2 lados conocidos y un ángulo, que viene siendo el caso número 1. Bien. Veamos entonces lo siguiente. Cuando conocemos la longitud de 2 lados y la amplitud de un ángulo opuesto a uno de ellos, pues vamos a calcular la magnitud de los ángulos que nos hacen falta y también de los lados que nos hacen falta conocer. En este caso, pues solamente nos faltaría conocer el lado C. Para ello, pues vamos a, primero, pues vamos a tomar en consideración qué datos se encuentran completos de la ley de los senos. Y por ello vamos a empezar por el cálculo del valor del ángulo B. Bien, entonces tomamos la ley de los senos. A es a seno de A, como B es a seno de B, y como C es a seno de C. Recuerda que esta ley se compone de la pareja A, de la pareja B y de la pareja C. Bien, de las 3 parejas, una de ellas, solamente una de ellas, se encuentra completa. ¿Cómo podemos saber cuál de ellas se encuentra completa? Pues observando el triángulo. Al observar este triángulo nos damos cuenta que conocemos el lado A y al mismo tiempo conocemos el ángulo A. Por lo tanto, la pareja A y seno de A, que es esta primer pareja, es la que se encuentra completa. Las otras dos se encuentran incompletas. Veamos nuevamente el triángulo. Para la pareja B conocemos el lado B, pero desconocemos el ángulo B. Por lo tanto, de esta segunda pareja conocemos el lado, pero no el ángulo. Y para la última pareja, para la pareja C, pues vemos que ni conocemos el lado, no conocemos este lado, ni tampoco conocemos el ángulo. Por lo tanto, esta pareja, la pareja C, está totalmente incompleta porque ni se conoce el lado ni se conoce el ángulo. En cambio, la pareja B se conoce el lado, pero se desconoce el ángulo. Por lo tanto, aquí lo más conveniente siempre será combinar solamente 2 parejas. No podemos combinar las 3 parejas, solamente debemos de buscar 2 parejas que se puedan combinar y que se tengan datos conocidos en cada una de ellas. En este caso, pues vamos a combinar la pareja A con la pareja B, quedando entonces la igualdad de la siguiente manera. A es a seno de A, como B es a seno de B. A continuación, pues vamos a reemplazar. Recuerda que reemplazar significa quitar la letra y en lugar de la letra colocar su valor. Bien, reemplacemos entonces la igualdad y entonces nos pide A, lado A,
tiene un valor de 64 centímetros sobre seno del ángulo A, es decir, seno de 142 grados, que es el valor del ángulo A. Del lado derecho tenemos lado B, que tiene un valor de 25 centímetros sobre el seno del ángulo B, pero el ángulo B, date cuenta que no tiene un valor. Por lo tanto, seno de B se mantiene como letra. Bien, una vez que hemos realizado el cambio de la letra por su valor, el reemplazamiento, lo que vamos a hacer ahora es una multiplicación cruzada. Recuerda que en la ley de los senos, cuando combinamos parejas, debemos de efectuar una multiplicación en cruz. Esto significa que vamos a multiplicar el seno de B por 64 centímetros. Y enseguida pues vamos a multiplicar el seno de 142 grados por 25, una multiplicación en cruz. De esta manera, la igualdad nos quedará una igualdad lineal en un solo renglón, de la siguiente forma. Estamos multiplicando C, más bien 64 centímetros, por el seno del ángulo B, mientras que del lado contrario se está multiplicando 25 centímetros por el seno de 142. Observa que ya la igualdad nos quedó lineal y ya no en fracción como acá arriba. Bien, una vez que ya tenemos la igualdad de forma lineal, enseguida vamos a despejar el seno de B. Despejar pues significa retirar el número que acompaña a la letra. Es decir, vamos a tomar el número de 64 centímetros y lo vamos a mover al lado contrario. Recuerda que cuando el número se le retira a la letra, este número deberá de pasar hacia la parte inferior dividiendo. Bien, veamos. Seno de B será igual a la multiplicación de 25 por el seno de 142, todo esto dividido entre 64. Observa cómo este valor de 64 ha pasado a la parte inferior dividiendo. Bien, una vez que hemos realizado este movimiento, enseguida pues vamos a llevar a cabo las operaciones en la parte superior, una multiplicación. Pero para ello, primero debemos de encontrar el seno de 142 grados. Bien, esto lo hacemos con la calculadora. Aquí podemos eliminar la unidad de centímetro con centímetro, quedando solamente la unidad de grados. Bien, entonces ahora sí usamos la calculadora y obtenemos que el seno de B será igual a 25 que multiplica a 0.6157. ¿De dónde obtuvimos este decimal? De obtener el seno de 142 grados. Bien, recordemos. Para poder obtener el seno del ángulo, lo primero que debes de hacer en la calculadora es oprimir el botón de la función seno. Enseguida vamos a capturar el ángulo 142 y oprimimos enseguida el botón de grados. En este caso pues no hay minutos ni hay segundos. Una vez que hemos capturado el ángulo, enseguida oprimimos el botón de igual y la calculadora nos va a mostrar este resultado: 0.6157, que se va a multiplicar por 25 y lo que resulte de la multiplicación se va a dividir entre 64. Bien, realicemos entonces la operación obteniendo que 25 por el seno del ángulo nos da como resultado 15.3915
dividido entre 64. Dividiendo obtenemos que el seno del ángulo B es igual a 0.2405. Como lo que queremos obtener es el valor o la abertura del ángulo B, pues vamos a usar ahora el seno a la menos 1. Ahora, el seno a la menos 1 nos va a dar este valor angular. ¿Cómo obtenemos el seno a la menos 1 en la calculadora? Recuerda, primero, oprimir el botón de Shift. Enseguida, oprimir el botón del seno, porque la función que estamos usando es seno. Una vez que hagas esto, en la pantalla de la calculadora aparecerá seno a la menos 1 y un paréntesis. Enseguida debemos de capturar el decimal 0.2405. Una vez que hemos capturado el decimal, enseguida apretamos el botón de igual y el resultado pues ya será el ángulo, pero ese ángulo va a estar con punto decimal. Para que el punto decimal se convierta en minutos y en segundos, debemos de oprimir por último el botón de grados. Y esto nos va a dar como resultado que el ángulo B tiene una abertura de 13 grados, 54 minutos, 56 segundos. Hemos obtenido entonces el primer valor desconocido del ángulo B. Bien, continuemos. Bien, anotamos nuestro triángulo para no perder alguna medida. Y también anotamos los datos que hasta este momento llevamos ya encontrados o con los cuales contamos. Bien, en un principio teníamos el valor del lado A, 64, el valor del lado B, 25, y la abertura del ángulo A de 142. Enseguida, obtuvimos el ángulo B con una abertura de 13 grados, 54 minutos, 56 segundos. Como podemos ver, ya tenemos conocidos el ángulo A y también el ángulo B. Conocemos este ángulo, que es este, y conocemos el ángulo A, que es el de 142. Bien, para conocer el ángulo C, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a hacer uso de la propiedad de los triángulos. Y esta propiedad nos dice que en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre será igual a 180 grados. Por lo tanto, usando esta propiedad, pues vamos a obtener el valor del ángulo que nos hace falta, que en este caso, pues vamos a determinar el valor del ángulo C. Bien. Ok, entonces conocemos el ángulo A, conocemos el ángulo B, y pues vamos a utilizar la propiedad que te menciono, en la cual la suma de los tres ángulos nos da un total de 180 grados. Bien, por lo tanto el ángulo C será igual a 180 grados menos el ángulo A y menos el ángulo B. Si a 180 grados le retiramos o le quitamos la suma de los dos ángulos, pues el resultado obtenido será el tercer ángulo o el ángulo que hace falta. Bien, por lo tanto, pues tenemos que el ángulo C será igual a 180 grados menos el ángulo A. Recuerda que el ángulo A tiene un valor de 142 grados y menos el ángulo B, que tiene un valor de 13 grados, 54 minutos, 56 segundos. Bien, de esta operación, pues vamos a obtener como resultado que el ángulo A tiene una abertura de 24 grados, 5 minutos, 4 segundos.
Y con ello pues ya tenemos un dato. Bien, vamos ahora pues por último a calcular el lado que hace falta. Bien, nuevamente tenemos la imagen del triángulo para no perder detalle de alguna medida y anotamos las medidas que hasta el paso anterior conocíamos. Conocemos el lado A, conocemos el lado B, conocemos el ángulo A. Después, en el primer paso, si recordarás, obtuvimos el ángulo B y en el paso anterior encontramos el ángulo C. Pues bien, te darás cuenta que solamente nos falta encontrar el lado C. Y para encontrar el ángulo que nos hace falta, pues nuevamente vamos a utilizar la ley de los signos, perdón, la ley de los senos. Sí, perdón, era la ley de los senos, no la ley de los signos, ley de senos. Bien, entonces vamos a encontrar el lado faltante, el valor del lado C, utilizando esta ley, la ley de senos, y ahora vamos a combinar pues la pareja completa. Recuerda que la pareja completa en un principio mencionamos que era la pareja A y la vamos a combinar con la pareja C. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos encontrar es precisamente el valor del lado C. Bien, entonces combinamos la pareja A con la pareja C. La pareja A, desde luego, está completa. Conocemos el lado, conocemos el ángulo. La pareja C está incompleta porque conocemos el ángulo, pero no conocemos el lado. Bien, reemplacemos. Es decir, quitemos la letra y en lugar de la letra, dejemos su valor. Por lo tanto, el lado A queda de 64 sobre el seno del ángulo A, es decir, seno de 142 grados. Esto es igual al lado C, pero el lado C no lo conozco, es lo que vamos a obtener entre el seno del ángulo C, que es este ángulo, y que ya obtuvimos el resultado anteriormente de 24 grados, 5 minutos, 4 segundos. Bien, una vez que tenemos ya reemplazados, hemos quitado la letra y hemos colocado su valor, pues ahora vamos a llevar a cabo una multiplicación en cruz. Para ello vamos a multiplicar 64 por el seno de 24 grados, 5 minutos, 4 segundos. Pero también la segunda multiplicación deberá de multiplicar C por el seno de 142. De esta manera, la igualdad nos quedará como una igualdad de forma lineal. De esta forma, 64 multiplica al seno del ángulo y del otro lado C multiplica al seno de 142. Bien, enseguida pues vamos a llevar a cabo el despeje. Para ello pues lo más conveniente es tomar el seno de 142, quitárselo a la letra C y pasar el seno de 142 dividiendo, es decir, debajo de 64 por el seno de 24, como lo tenemos aquí. Una vez que hemos despejado, pues ahora es tiempo de usar la calculadora para encontrar tanto el seno del ángulo de arriba como el seno del ángulo de abajo. Bien, de esta manera encontramos que el seno de 24 grados, 5 minutos, 4 segundos nos da este decimal, 0.4081, mientras que el seno de 142 grados nos da como resultado 0.6157. Bueno, enseguida pues en la parte superior vamos a multiplicar estos números, de donde vamos a obtener 26.1184 entre 0.6157.
Y para finalizar, pues al dividir 26.1184 entre 0.6157, pues encontramos que C tendrá un valor de 42.42 centímetros. Pues bien, de esta manera hemos terminado la solución del triángulo. Partiendo de 3 datos conocidos, hemos encontrado los otros 3 datos que nos hacían falta. Bien, yo espero que a través de este video te ayude a entender o a comprender cómo resolver un triángulo oblicuángulo aplicando la ley de los senos. Hasta el próximo video.